Hola, nos encontramos nuevamente para hablar de examen físico, en específico sobre la inspección de las venas del cuello, un tema que suele generar confusión. La inspección de las venas del cuello es parte del examen físico cardiológico, pero también se puede hacer de forma dirigida. Resulta fundamental ya que nos permite estimar la presión que hay a nivel del atrio derecho y o evaluar el volumen intravascular, dependiendo del setting clínico en el cual nos presentemos. Por ejemplo, es de bastante utilidad ante un paciente con edema, ortopnea o disnea, ya que si las técnicas y maniobras son anormales, correlacionan una presión atrial derecha elevada y sería probable que el origen del cuadro esté en una insuficiencia cardíaca. Previo a la semiología, conoceremos algo sobre la fisiología. La circulación venosa puede asimilarse a un sistema de baja presión que desemboca a nivel del atrio derecho. En condición fisiológica y sin obstrucciones, la medida de aquella presión depende del grado de llenado que hay a nivel de las venas, lo que se puede representar como la altura de una columna de líquido, por ejemplo, con las venas, que son elementos tubulares, a nivel del cuello. En condiciones normales se observa un tren de ondas, como se observa en la imagen, un tren de ondas y valles. Uno de aquellos valles es especialmente útil ya que se puede observar de forma más práctica, y es el valle X, que denota una baja de presión en el sistema y que se puede observar como una desaparición de la altura venosa. Recordar que es importante que la onda X va a coincidir con la sístole ventricular y por lo tanto con el pulso periférico, como se muestra en la imagen. Además, como se resume al lado derecho de la diapositiva, las distintas ondas van a tener elementos que van a correlacionar con el ciclo cardíaco y que por lo tanto se pueden alterar en ciertas circunstancias. Es así como en la patología hay distintas alteraciones descritas que se resumen en la tabla y cuyas alteraciones más importantes se muestran en la imagen, como una onda A gigante, ausencia de onda A, que no son objetivos de esta presentación, pero las adjuntamos. Ya de lleno en la técnica clínica, lo primero a saber es cómo se debe posicionar el paciente. La posición debe ser en un ángulo cuya cabecera esté entre los 30 a los 45 grados, siendo la mejor posición para localizar las venas del cuello. Si no se localizan en ese ángulo, se puede ir modificando hasta observar las venas en el cuello. Debemos considerar que en pacientes con condiciones como ortopnea, insuficiencia cardíaca, no se recomienda el decúbito ni disminuir el ángulo de la cabecera, ya que esto podría agravar los síntomas, y por lo tanto estos pacientes van a requerir estar en una posición que probablemente sea con un ángulo de cabecera mayor. Otras consideraciones es que para esta técnica debemos pedir al paciente que gire la cabeza hacia la izquierda, exponiendo el lado derecho del cuello, ya que estas venas, las del lado derecho del cuello, permiten observar en mejor medida la inspección de las venas del cuello, ya que su llegada es más directa a nivel del atrio derecho. Finalmente, respecto a la técnica ambiental, es importante que, si es que no se observan a simple vista, se puede disminuir la luz ambiental e iluminar directamente con una linterna, por ejemplo, el cuello para encontrar este movimiento venoso. Una vez que cumplimos las condiciones anteriores para la evaluación de la técnica, debemos localizar las venas del cuello. Para esto es importante saber que las venas no tienen latidos propiamente tal, pero sí tienen un movimiento o colapso venoso por los cambios de presión durante el ciclo cardíaco que mencionamos en la sección de fisiología. Reconocidos estos movimientos venosos, debemos localizar la altura o el punto más alto del colapso en cada vena que nosotros analicemos. Por ejemplo, la vena yugular externa se ubica por anterior al músculo esternocleidomastoideo, cruzándolo por la mitad aproximadamente. En esta imagen graficamos la altura máxima del llenado venoso de esta vena y cómo se vería más en la práctica clínica, un movimiento de colapso venoso. Por otra parte, la vena yugular interna se ubica en un sitio más profundo y más medial, también graficando su nivel máximo o altura de colapso venoso y cómo se vería más en la práctica clínica el sitio donde se ubicaría este movimiento. Si existiese dificultad para localizar la altura del colapso venoso yugular, se pueden realizar ciertas técnicas. En primer lugar, cambiar la posición del paciente, disminuyendo o aumentando el ángulo de la cabecera, como fue mencionado al inicio.
En el caso de disminuir el ángulo, las venas tienden a llenarse más. Además, nos sirve para diferenciar de las arterias, ya que las arterias no se modifican con los cambios de posición. En segundo lugar, podemos presionar las venas a nivel de la base del cuello, con el mismo efecto anterior, es decir, de llenado. En tercer lugar, las venas aumentan su llenado al apretar al abdomen, mientras que las arterias no. En cuarto lugar, podemos hacer maniobras de Valsalva, que si bien pueden hacer notar más las venas, no son tan útiles en este tipo de pacientes, ya que pueden desacelerar el corazón. Además, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿lo que estamos observando es realmente una vena? Y esto nos sirve para cuestionarnos la diferenciación entre las venas del cuello y la arteria carótida común, que también se ubica a este nivel. Primero tenemos que saber que las arterias tienen latidos propiamente tal, pulsaciones propiamente tal, que son no colapsables y fácilmente identificables, mientras que las venas no. En segundo lugar, en las venas se observa un movimiento difásico, que en dos fases, dos movimientos pequeños dados por los colapsos o los valles X e Y que revisamos en la fisiología, mientras que las arterias tienen un solo movimiento que está dado por el latido, la sístole ventricular. En tercer lugar, las venas aumentan su altura de llenado con algunas cosas que ya mencionamos, por ejemplo, disminuir el ángulo de la cabecera al presionar el abdomen, mientras que las pulsaciones de la arteria no se ven modificadas por estas maniobras. Para una correcta maniobra de inspección de las venas del cuello, debemos recordar la técnica: el posicionamiento entre los 30 a los 45 grados, localizar la altura del colapso venoso y además localizar anatómicamente dónde se ubica el ángulo esternal. Con esto en mente, podemos hacer una correcta medición utilizando una regla métrica cuya base se apoya sobre el ángulo esternal, y se utiliza otro objeto recto u otra regla, o se traza una línea horizontal imaginaria desde la altura del colapso venoso hasta la regla, trazando una horizontal lo más derecha posible, midiendo un número determinado en centímetros. Además, debemos saber que clásicamente se describen 5 centímetros de distancia entre el ángulo esternal hasta el centro del atrio derecho del corazón, lo que permite es tener una medida de la distancia de que se ubica la regla en este punto, aunque evidencia más reciente indica que podría ser un valor infraestimado por varios examinadores y examinadoras. Una vez reconocido todo esto, podríamos hablar de algunos valores. Una vez trazada esta línea horizontal, podemos ver que los valores normales se describen a continuación, mientras que los valores anormales están representados principalmente por una presión venosa yugular mayor o igual a 3 centímetros. Todo esto constituye la base de las siguientes maniobras de inspección venosa que revisaremos. Como fue mencionado, debemos tener en consideración ciertas técnicas y objetos como la regla y localizar el ángulo esternal. Y una vez esto, podemos trazar una horizontal que nos permite evaluar la presión venosa yugular. Lo normal, como fue mencionado, es que sea menor a 3 centímetros, o si lo graficamos como una columna de agua, dado que las venas representaban su presión como una columna de agua, en relación a un punto cero que sería el centro del atrio derecho, que dijimos que estaba a unos 5 centímetros de distancia del ángulo esternal, podríamos decir que el valor normal es menor a 8 centímetros de agua en función de este punto de 5 centímetros que se establece clásicamente. Por lo tanto, podríamos encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, una situación patológica es que las yugulares no se observen, y esto habla de lo que se denomina como yugulares aplanadas a X grados, lo cual se correlaciona con hipovolemia. Una situación contraria y también patológica es tener una presión venosa yugular elevada, que mencionamos, cuyo corte más frecuente descrito es mayor o igual a 3 centímetros, lo que se correlaciona con un valor mayor o igual a 8 centímetros de agua en función de este parámetro descrito de 5 centímetros hacia el atrio derecho. Esto podría verse, por ejemplo, en una condición como una insuficiencia cardíaca. Otra maniobra es el reflujo hepatoyugular, que permite estimar la presión venosa yugular mientras se comprime el abdomen,
lo que también es útil para detectar presión atrial derecha elevada, especialmente ante disnea o edema. Una vez estimada la presión venosa yugular, según fue explicado previamente, se ejerce una compresión sostenida a nivel del abdomen entre el epigastrio y el ombligo, generalmente en el cuadrante superior derecho, por al menos 10 segundos hasta 30 o 60 segundos, lo que puede cambiar según la literatura, en esta ubicación que mencionamos, lo que generará un aumento de la altura del colapso venoso, como grafica la flecha amarilla, que debe ser cuantificado y cronometrado. Es así como fisiológicamente esta maniobra puede elevar la altura del colapso venoso, pero probablemente no de una forma sostenida y no de una forma tan significativa. Lo que establece la literatura es que se considera una maniobra anormal o un reflujo hepatoyugular positivo cuando el aumento de la presión venosa yugular es mayor a 4 centímetros de agua y persiste durante el tiempo en que se comprime el abdomen, es decir, por más de 10 segundos. Lo que indica que la presión atrial derecha es elevada y en un paciente con disnea o edema esto se correlacionaría con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la situación patológica es cuando el valor de esta altura de elevación es mayor a 4 centímetros y de una forma persistente. Cuando correlacionamos un reflujo hepatoyugular positivo con una presión venosa yugular elevada, estas maniobras en conjunto tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90% para detectar presión atrial derecha elevada. Finalmente, pero no menos importante, tenemos el signo de Kussmaul. Reconocimos previamente que las venas podían tener ciertos cambios y modificaciones con respecto a la respiración. Es así como en condiciones fisiológicas podemos tener que durante la expiración la altura del colapso venoso tiende a aumentar. De forma contraria, pero aún así fisiológica, durante la inspiración es característico que las venas tiendan a colapsar, a disminuir la altura, a la altura de esta columna venosa. La presión venosa yugular en inspiración debiera disminuir, es decir, disminuye la altura del colapso venoso a nivel del cuello. Y esto ocurre ya que la presión atrial derecha cae a medida que la presión intratorácica se negativiza, lo que ocurre en la inspiración. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando hay una elevación paradójica de la presión venosa yugular durante la inspiración, se denomina signo de Kussmaul. Es decir, para que quede bien remarcado, el signo de Kussmaul corresponde a la elevación de esta columna venosa durante la inspiración. Es decir, no se cumplen las condiciones fisiológicas que mencionamos previamente. Y este signo de Kussmaul incluye distintos diagnósticos diferenciales, como la pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca severa, embolismo pulmonar e infarto del ventrículo derecho, dándole una gran utilidad a este signo. Gracias por la atención, espero que el video les sirva.